o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa de los Tesoros de la Fe Católica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí su amiga Rosy López Uro y con un invitado muy especial, muy especial. Hoy, que además, pues, gracias a Dios que nos acompaña, el padre Gustavo Seguí, superior de Miles Christi. ¿Cómo está, padre? Bueno, el superior local. Bueno, de local, aquí, pues, de Guadalajara. está bien, de México. Sí. ¿No? ¿Está bien? De la Comunidad de México. Exactamente. Muchísimas gracias, padre. Gracias por la invitación, Gracias. Rocío. Además, Un gusto amigos, estar con ustedes. No, al contrario, fíjense, amigos, de verdad este programa está muy bueno porque venimos con el seguimiento de los programas anteriores que empezamos. Los temas se llama la gracia, las virtudes y los dones. Esta es la tercera parte. Y hoy, qué mejor que vino usted, padre, para aclararnos muchas dudas y enseñarnos esta parte de los dones, porque ya hablamos de la gracia, ya hablamos de las virtudes y ahora de los dones. Así que, pues antes de comenzar, bueno, agradecerte a ti que nos acompañas donde quiera que estés y por supuesto a Valora Radio, a Lupita Venegas, a Ariel en los controles y a Dios, por supuesto, que es el que nos permite estar aquí. Entonces, arrancamos este programa, padre. Y vamos haciendo un poquito de recuento de por ejemplo, las gracias, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué era la gracia? Porque puede ser también la gracia santificante. Rosy, dado que vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, sí, ¿por qué no invocamos al Espíritu Santo? Me parece excelente. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Excelente. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, sí, para poder hablar bien de Él. Okay. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, qué lindo. Es más, hasta sabe que estaba acelerada. Bueno, ya está. Ya me desaceleré. Así es de que pues la oración nos hace bien. Sí, pues no sé ustedes, amigos, pero pues da mucha paz. Entonces, pues gracias, padre. Y fíjense, exactamente lo que hablábamos, padre, esto de la gracia, que es un estado de vida, es infusa por Dios, obviamente, y también la gracia santificante, por ejemplo, que nos la infunden, pero a partir de nuestro bautismo, y esto nos ayuda también cuando estamos en el estado de gracia, nos ayuda como a evitar el pecado, ¿no? Sí, la gracia es una participación de la vida divina, de modo que al recibir la gracia del bautismo, la gracia nos convierte en hijos de Dios, ¿no? Uh-huh. Y templos del Espíritu Santo también. Y se reciben todas las virtudes a modo de infuso, las virtudes sobrenaturales, como una pequeña semilla que después hay que desarrollar lógicamente con la práctica del ejercicio de la virtud, ¿verdad? Pero todo está allí en germen, en la gracia bautismal. Exacto. Por eso es tan importante no retrasar el bautismo, ¿verdad? Sí, exacto, que de hecho es eso, ¿no? De voy a esperar como un año para que venga y entonces tenga dinero para la fiesta y que lleguen los primos, los tíos. Es que a la gente no le gusta la fiesta, por eso que retrasan el bautismo. No. Sí, pero bueno, y aparte después,
también las virtudes, nos vamos con las virtudes, son como esos músculos, ¿no? Que nos da, puede ser que Dios para ejercitar. Y están las virtudes teologales, que son 3, fe, esperanza, caridad, y las virtudes cardinales, ¿sí? O morales también, o morales, puede ser, sí, ¿no? Y entonces, que son la justicia, la prudencia, más bien la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Eso es como por orden, además. Y después de esas 4 virtudes que se llaman cardinales, porque son como las principales, se derivan muchas otras virtudes. El número de virtudes es enorme. De hecho, Santo Tomás trata como 50, ¿no? 54 virtudes, pero no tiene intención de agotar las virtudes, sino que hay tantas virtudes como objetos virtuosos de acción hay, ¿verdad? Sí, de hecho, pues así como la más, se puede decir, la más excelente de las virtudes teologales, pues es la caridad, ¿no? Así lo dice San Pablo. Exactamente. Y también, y de la más, se puede decir que excelente de las cardinales es la prudencia. La prudencia, efectivamente. ¿No? ¿También? Entonces, pues bueno, y ahora, padre, la verdad es que aquí hay una duda. A ver. ¿Qué diferencia hay? Porque pues son infusas por Dios, nos ayudan a elevarnos, a llegar a lo sobrenatural, obviamente a llegar a Él. Pero, ¿qué diferencia hay entre la gracia, las virtudes y los dones? Porque pues la gracia también es un don de Dios. Claro. Sí, bueno, don en sentido genérico, si uno pone en el diccionario de la Real Academia Española, busca la palabra don, pues se encuentra que es una gracia gratis que uno ha recibido y que en sentido general podemos decir todo es don, aún el mismo Espíritu Santo es don. Pero cuando hablamos teológicamente y empezamos a precisar, pues el Espíritu Santo es el don increado y las gracias son participaciones creadas son dones creados, ¿no? Por Dios, digamos. Y la gracia es un don sobrenatural, justamente que nos capacita para poder obrar sobrenaturalmente, ¿sí? Cuando nacemos, antes del bautismo, podemos obrar naturalmente, podemos llorar, incluso un adulto que no está bautizado puede hacer obras buenas, pero no puede hacer obras sobrenaturalmente meritorias si no ha recibido la vida de la gracia sobrenatural. La gracia entonces es participación, la gracia santificante, una participación de la vida divina que nos capacita para obrar sobrenaturalmente, para poder cumplir nuestro fin sobrenatural, que es pues el creer, el amar, el esperar en Dios y poder llegar así al cielo, ¿no? A la meta de nuestra vida sobrenatural. Ahora bien, los dones del Espíritu Santo, ya vamos a ver, son una gracia del todo especial que nos capacitan, justamente, no me quiero adelantar, pero nos capacitan para ser dóciles a las inspiraciones divinas, ¿verdad? La virtud nos da una capacidad nueva, la virtud sobrenatural, de actuar sobrenaturalmente, pero no da facilidad. La facilidad se adquiere justamente con el ejercicio de los actos virtuosos. ¿Nos quedaba alguna otra cosa por ahí? ¿La gracia santificante? No, gracia, ya acabo de hablar, las gracias actuales. Bueno, ya hablaremos también de las gracias actuales después de hablar de los dones. Pero sí, hasta ahí tienen en común las virtudes sobrenaturales con los dones del Espíritu Santo, que son infundidos por Dios y son sobrenaturales. Exacto. Ahora, ¿y cuál es la diferencia entre esas dos? Porque pues las dos son infusas por Dios y son pues sobrenaturales. Y claro. ¿Cómo diferenciarlas? Bueno, en la práctica no hace falta diferenciarlas, porque en la práctica las tenemos y funcionamos gracias a ellas. ¿Okay? Porque además, pues sí, también supongo que se puede decir, obviamente, la virtud de la prudencia, pero pues también es un don, ¿no? ¿No podemos decir que es un don la prudencia? Bueno, claro, solamente decir pero eso sería digamos, en sentido amplio de la palabra don, digamos, pero cuando hablamos en sentido teológico, en sentido estricto, ¿verdad? Dones del Espíritu Santo, ya vamos a ver, son 7. Ya diremos por qué, de dónde sale ese número, pero todo es don, por otro lado, ¿verdad?
Sí, entonces hay que diferenciar muy bien. Eso sí es un don, es un regalo de Dios, nada más que teológicamente hablando, pues todo tiene su lugar y su porqué, ¿no? Así es. Ok, padre. Entonces, y por ejemplo, como decía usted, pues son infusas por Dios, son sobrenaturales, y entonces teológicamente, ¿cómo es la diferencia? Bueno, o sea, lo específico del don, de los dones del Espíritu Santo, son dar una capacidad, un hábito, vamos a decir, estable, una capacitación, digamos, sobrenatural, justamente para poder ser dóciles a las inspiraciones de Dios, digamos, que de alguna manera son como gracias actuales. Dios, por ejemplo, seguramente a muchos les ha pasado esto. Uno pasa por enfrente de una iglesia y siente la inspiración de entrar a saludar al Santísimo. Y eso es pues una gracia actual, ¿no? El don da una docilidad especial para recibir estas gracias. Y esa docilidad especial, digamos, nos hace capaces de ejercitar la virtud de un modo más perfecto, ¿sí? a modo divino, digamos. Mientras que la virtud sobrenatural lo que da es la capacidad de obrar sobrenaturalmente, por ejemplo, la capacidad de creer sobrenaturalmente. El don, en cambio, no va en sentido paralelo a la virtud sobrenatural, sino que de alguna manera va a disparar el acto de la virtud, digamos, de modo sobrenatural. Por ejemplo, por ponerlo como en San José Sánchez del Río, que se me vino a la mente, ¿no? Que pensaba hablar de él. Sí. ¿Sí? Sí. Pues con la virtud de la fortaleza, por ejemplo, ¿no? O sea, tenía esa virtud sobrenatural, porque no era nomás la fortaleza de física humana nada más, sino era realmente la virtud sobrenatural de poder poner todo a servicio de Dios, no importando los dolores ni nada, ¿no? Sí. Ahí, en cuanto a la fortaleza, notemos que hay una virtud sobrenatural de la fortaleza, sí, que nos hace capaces de emprender lo arduo y de resolver las dificultades difíciles que se presentan en la vida y mantenernos en el camino de la virtud. Y de alguna manera en todas las virtudes hay una influencia de la fortaleza. No hay virtud sin fortaleza. Por ejemplo, en la caridad hace falta una fuerza de la caridad para mantenerse en ese acto, en todas las virtudes sobrenaturales, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de la fortaleza además hay un don del Espíritu Santo que se llama fortaleza y que no se identifica específicamente, completamente con la virtud, sino que va en el mismo sentido, que mueve, hay una docilidad especial, ¿no es cierto?, para ser fortalecido por el Espíritu Santo y que hace capaz que la virtud se ejercite de un modo heroico. Fíjense que los procesos hacia la canonización de un santo, de una persona, de un cristiano, la Iglesia es muy cuidadosa primero, gradualmente, de estudiar la vida del santo, sus enseñanzas, sus escritos, y de ver que no haya errores. Pero después hay un punto muy importante que es verificar que esa persona vivió la virtud en grado heroico. Y la virtud en grado heroico, por ejemplo, como José Sánchez del Río, la fortaleza de grado heroico. Sí, porque era un niño de 12 años. La fe en grado heroico, claro. La caridad, el amor a Dios de grado heroico de San José Sánchez del Río, solamente se puede ejercitar si se poseen plenamente estos dones del Espíritu Santo y se tiene una grandísima docilidad a las gracias de Dios, ¿no? Entonces, no se llega a la virtud heroica sin esta capacitación sobrenatural de los dones, ¿verdad? De los dones del Espíritu Santo. Y aquí una pregunta, por ejemplo, ¿es el hombre el que nosotros los que nos disponemos para recibirlo? O solamente por haber sido bautizados, y a lo mejor pues sí estar en gracia, Dios nos puede llevar o elegir para regalarnos virtudes sobrenaturales, sí, y dones sobrenaturales. Bueno, entonces,
Está buena la pregunta, Rosy. Entonces, en primer lugar, digamos, habría que distinguir muchas cosas, ¿verdad? Pero en primer lugar, digamos que todo el organismo sobrenatural, la gracia santificante, las virtudes sobrenaturales infundidas en el alma, los dones del Espíritu Santo, todo ese organismo sobrenatural solo Dios lo puede infundir. Y en ese sentido el hombre es incapaz de lograr ese don. Es precisamente un don, una gracia, algo gratis que Dios nos regala, ¿verdad? Con la gracia bautismal y después a lo largo de nuestra vida, porque la verdad es que todos los días recibimos de Dios inmensa cantidad de gracias. Que a veces ni siquiera nos damos cuenta y ni siquiera las agradecemos. Y no las agradecemos, exactamente. Si las agradeciéramos más, sí, recibiríamos más. E incluso si pidiéramos más, recibiríamos más. Sí. No sé si recuerdan la aparición de la medalla milagrosa. La Virgen se aparece a esta santa religiosa en Francia y le muestra sus manos donde tenía estrellas, y de esas estrellas de algunas salían rayos. La santa le pregunta por qué de otras estrellas no salen rayos. Dice, las estrellas son gracias que tengo para regalar, para dar a los hombres. De las que salen rayos son las gracias que me han pedido, y las otras son las que no he podido dar porque no me las han pedido. O sea que están entonces, como desperdiciadas. Como desperdiciadas. La Virgen Santísima, pues, es reina del cielo y de la tierra, tiene inmensa cantidad de tesoros de gracias para regalarnos. Claro. Y entonces, muchas nos da, realmente muchas la Virgen, como buena madre, nos da muchas gracias sin que se las pidamos. El pobrecito de mi hijito, pero hay gracias que ella necesita. Exacto, pero hay gracias que ella tiene el poder de darlas si se las pedimos. Entonces, pues la oración, ¿verdad? Ahora, entonces creo que nos perdimos, ¿no? ¿Verdad? No, pero está muy bien porque hay que pedirlas. Ese es el punto. Exactamente. Sí, todos los días entonces, no los dan. La fuente de la vida sobrenatural, de las gracias, de las virtudes sobrenaturales infundidas en el alma, de los dones, es Dios. Es que Dios las tiene que infundir en el alma. Ahora bien, el hombre, de alguna manera, se dispone también para el crecimiento en la gracia. Okay. El hombre se dispone por la atención para con Dios, por la oración y por el mismo ejercicio de la virtud a recibir más gracia. ¿Sí? Los actos virtuosos van haciendo que el alma vaya creciendo y vaya, acercándose más a Dios gradualmente. De suyo, la gracia santificante es una vida sobrenatural. Y lo propio de la vida es justamente el crecimiento. El crecimiento por una fuerza interior. Digamos, la vida es un ser vivo, pongamos bajemos al orden natural. Un ser vivo, una planta, con tal de que uno la riegue y que reciba la luz del sol, crece, se desarrolla, y por una fuerza interior. No es una fuerza del agua que yo le echo en la maceta que la hace crecer. Okay. Es la misma planta que, porque tiene vida, porque es un ser vivo, su naturaleza crece y se desarrolla. Bueno, en el orden sobrenatural lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, la vida de la gracia tiene un impulso interior que va creciendo. Pongamos un ejemplo. La gracia del matrimonio. El sacramento del matrimonio da una gracia propia a los padres, a los cónyuges, para cumplir los fines de la vida matrimonial. Okay. Ahora bien, esa gracia que reciben como germen el día del matrimonio, los que se casan en gracia de Dios, reciben toda esa gracia del matrimonio, en realidad es una gracia que está allí como en una semilla y que se va recibiendo y se va acrecentando también en el mismo desarrollo de la vida diaria, de la vida familiar, ¿verdad? En la misma medida que el hombre esté atento a Dios y vaya aprovechando incluso las mismas dificultades que Dios permite, justamente para que crezca el hombre en la virtud, en el amor a Él, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir, por ejemplo, tomando este ejemplo del matrimonio, una pareja que se casa, ¿no?, en el sacramento de la iglesia, por la bendición de Dios, etcétera. Y si, por ejemplo, obviamente empieza a construir y hacerse virtuoso en la oración, en la comunidad, respetar, o sea, todo, pues seguir los mandamientos, la comunión, o sea, vivir todos los sacramentos.
obviamente va creciendo y entonces recibe más gracias, como tanto personales como matrimonio. Pero ¿qué pasa si este mismo matrimonio, esa es la duda, no se dispone normalmente, a lo mejor faltan a misa, bueno, pues... Bueno, ahí en concreto, pues se faltan a misa el domingo, no solo que no se disponen, sino que ofenden a Dios. Claro, porque ya es cometen un mortal, pecado, ¿no? ¿verdad? Exacto. Entonces se pierden la vida de la gracia si se comete el pecado mortal. Ahora, Dios, que es infinitamente misericordioso, no deja de llamar a sus hijos a la intimidad con Él, ¿verdad? Y esos llamados de Dios son continuos, son continuos en la vida. Quien más se va acercando a Dios, más siente esas gracias también, ¿no es cierto? Y más dócil se va haciendo entonces a esos llamados de Dios, ¿no? Los que están con los sacramentos y eso, pues obviamente van creciendo en dones, virtudes, etcétera. Y los otros puede ser que también, como ya tienen ese sacramento del matrimonio, puede ser que, obviamente por la misericordia de Dios, que de repente les haga el llamado por diferentes personas como para seguir, hey, despierta, sí, regresa, mira. Sí, ¿no? Es decir, la gracia matrimonial, digamos, de alguna manera Dios se compromete a ayudar a los esposos, a los cónyuges, en la vida matrimonial, ¿verdad? Ahora, si no falta la disposición del hombre, la docilidad del hombre, la apertura del hombre a recibir la gracia, pues esas gracias se reciben. Y se reciben precisamente en las dificultades de la vida diaria. Es decir, Dios permite incluso la tentación, ¿verdad?, para el crecimiento de la virtud y el amor a Él, para el crecimiento de la humildad, ¿verdad?, no para que el hombre caiga en el pecado, ¿verdad? Entonces, y ahí está en la importancia de rezar juntos y pedir, exacto, en vez de decir, concédeme la casa, digo que está bien, ¿no?, que se pidan cosas terrenales, pero también eso de concédeme la gracia de la virtud de la castidad, por ejemplo, sí, de la prudencia, de la perseverancia, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, lógicamente, cuando el hombre se preocupa al mismo tiempo de atender a las obligaciones naturales de la vida familiar, se preocupa también de formarse, de rezar, de crecer en la fe, lógicamente va descubriendo pues un horizonte mucho más amplio que el de la vida natural, y va descubriendo que hay necesidades y bienes que necesita que no sospechaba, ¿verdad? Y entonces la oración también se nutre de esas necesidades, ¿verdad? Y padre, por ejemplo, para pedir los dones, porque pues pidan y se les dará, ¿no? Sí. Pero y entonces podemos rezar así, orar en la noche, en la mañana y pedir, Dios mío, concédeme todos tus dones. Sí, claro, eso se puede pedir. Pero hay un sacramento, de modo particular, además del sacramento del bautismo, que da todo el organismo sobrenatural, que es el sacramento de la confirmación, que da justamente la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Por eso es tan importante recibir este sacramento que nos da de modo sacramental, es decir, de modo eficaz, ¿no es cierto?, la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Ahí es donde... Sí, y entonces eso nos convierte en miles Christi, en soldados de Cristo, ¿no es cierto?, ser capaces de defender la fe, de explicarla, de resolver las dificultades que puede tener el prójimo también con la fe, para acercarlos a Dios. Y entonces ese sacramento es importantísimo que todos los reciban. Por eso la Iglesia pide, por ejemplo, para los que se van a casar, que estén confirmados. Claro. ¿Por qué? Porque el que está confirmado tiene una capacidad mayor de recibir la gracia. Como que la confirmación lleva a la madurez sobrenatural, el organismo sobrenatural que se ha recibido en el bautismo, y por tanto ese hombre adulto sobrenaturalmente puede recibir más plenamente la gracia. Vamos a poner un ejemplo: la comunión. Una persona que no está confirmada va a comulgar y recibe a Jesucristo, claro está. Sí. Y queda lleno de la gracia de la Eucaristía, principalmente el aumento de caridad que produce la comunión sacramental bien hecha, en gracia. Pero si la persona estuviera confirmada, la cantidad de gracia, la capacidad de recibir, de aprovechar la comunión,
Porque claro, en la comunión se recibe al mismo autor de la gracia. Por tanto, se recibe a Jesucristo y se recibe un cúmulo inmenso, incontable de gracias. Pero cada uno la recibe en la medida de su capacidad. El que está confirmado tiene una capacidad más grande de recibir la gracia. Es como que si fuera el bautizado una copita así y el confirmado... Una vasija enorme. Ok, ya entendí. Nos caben más gracias. Exactamente, se puede, por ejemplo, aprovechar más cada comunión. Eso es importantísima también la confirmación, ¿verdad? Exacto. Y, por ejemplo, padre, pues yéndonos ya específicamente a los dones del Espíritu Santo, usted decía que, bueno, hemos escuchado que son 7, pero luego de repente se escuchan más, pero ¿nos vamos con los 7? Bien, entonces, sí, está muy buena la pregunta, muy oportuna, porque efectivamente, en sentido estricto, la teología habla de los 7 dones del Espíritu Santo. Y luego yo oigo miles más. ¿De dónde sale este número? Bueno, sale de un texto del profeta Isaías, que vamos a citar. Isaías 11, capítulo 11. Capítulo 11, exactamente. Versículo 2. Versículo 2, exactamente. Donde ahí el mismo Espíritu Santo inspira al profeta y habla de 6 dones. Y la traducción de la Vulgata, que es la Biblia, digamos, el texto oficial, que es el texto latino, agrega el don de piedad. De modo que de ahí sale ese número de 7, ¿no? ¿Verdad? Como don del Espíritu Santo, que son la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, la fortaleza, piedad y temor de Dios. Y me olvidé, pues ahí está, me olvidé. Sabiduría, entendimiento, consejo. El don de consejo. El don de consejo es el que agrega la Vulgata. Exacto. Consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. ¿Verdad? Ahí están los 7 dones del Espíritu Santo. Y sí, y por ejemplo, esos que son los 7, y yo he escuchado, bueno, no sé, amigos, si ustedes también han escuchado los dones de que, por ejemplo, pues el don de fulanito recibió el don de lenguas. Y pues hablan en quién sabe qué, en otra lengua. En otra lengua extraña, antigua. Sí. Y luego después otro que, yo tengo el don para interpretar la lengua, ¿no? Porque a lo mejor esta misma persona que tiene el don de lengua no entiende lo que está diciendo y necesita a alguien más. Exactamente. Entonces, ¿estos no entran aquí? Bueno, efectivamente, estos no entran en esta lista de los 7 dones del Espíritu Santo. Pero sí, por ejemplo, son estos mismos que has dicho, de ellos habla San Pablo en sus cartas, y muestra cómo la comunidad primitiva, pues esos dones eran muy comunes, ¿sí? Y él muestra también que más que el don de profecía es importante el don de interpretación, es decir, de la explicación de la palabra de Dios, de la voluntad divina, ¿verdad? Entonces, esos son dones, podríamos decir así de modo gráfico, pues dones con minúscula, son dones como son dones todas las gracias que recibimos, ¿no? En sentido genérico. Pero en sentido estricto, don del Espíritu Santo son estos 7. Y que son, quisiera decir 2 cosas, Rosy, de esto. En primer lugar, que los dones del Espíritu Santo nos dan esa docilidad a las inspiraciones de Dios. Entonces hay una comparación que es muy clásica, que es la siguiente. Imaginemos que estamos en el medio del lago del Chapala, en un pequeño bote. ¿Sí? Ese bote tiene un mástil, pero la vela está enrollada. ¿Sí? Y entonces yo voy remando para avanzar hacia mi destino, y con mi esfuerzo voy tomando los remos y voy moviendo el bote. Ese remar sería como el ejercicio de las virtudes sobrenaturales, donde el hombre debe poner el acto virtuoso, y debe hacer el esfuerzo, debe terminarse y decir, bueno, voy a hacer esta obra de caridad, y se esfuerza por llevarla adelante. Ahora bien, de golpe despliega la vela y hay viento, y entonces con mucha facilidad y sin esfuerzo avanza el bote
hacia su fin, ¿verdad? Okay. Entonces, los dones del Espíritu Santo son como esas velas que se despliegan. Okay. En el bautismo se reciben de alguna manera plegadas, en la confirmación se reciben plenamente, y entonces en la misma medida en que el hombre se dispone bien y despliega esas velas y está en estado de gracia y despliega esos dones del Espíritu Santo, entonces recibe esas gracias actuales que lo impulsan en la vida de la perfección, de la santidad. Ay, qué maravilla. ¿Verdad? No sé, amigos, cómo estén ustedes, cómo, bueno, yo me incluyo, si tenemos las velas desplegadas o no, para poder, pues bueno, llegar pues al hay que, puerto. los que no están confirmados, confirmarse. Ya sé. Los que están confirmados, vivir en gracia de Dios, ¿sí? Eso despliega Exacto. las velas. Y luego también vivir atentos a Dios, ¿no? Atentos, porque muchas veces lo que nos pasa es que tenemos todo este organismo sobrenatural, pero vivimos distraídos. Vivimos no mirando a Dios, no mirando la voluntad divina, no mirando lo que el ejemplo que Jesús nos ha dado para nuestra vida, para cambiar nuestro corazón. Y entonces, pues claro, estamos ocupados en cosas que pasan y se nos pasa la vida. Con muchísimas actividades. Exactamente, ¿no? y más hoy en día con que es tan fácil, pues uno miren lo que pasa con el tema del celular, ¿no? Vinimos a hablar de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de todo. Pero bueno, por ejemplo con el celular, o sea que hay 3 amigos y están juntos y pues antes estarían conversando entre ellos y ahora está cada uno con su celular mirando cosas. Entonces hay una gran capacidad de distracción que ni siquiera nos deja aprovechar las cosas humanas. Ahora, esto también nos distrae del orden sobrenatural muchas veces, puede distraernos, ¿verdad? Oiga, padre, y por ejemplo, esto que nos dijo de estos 7 dones en específico, ¿nos podría explicar un poco? Porque me queda clarísimo que la explicación un poco más amplia sobre cada don necesitaría al menos un programa y creo que nos veríamos cortos, ¿no? Sí. Pero un programa para cada don. Para casi. cada don, exacto. Pero un poco un resumen de cada don. Por ejemplo, el entendimiento, porque se malentiende o lo malentendemos. Sí, pero vamos por orden, si te parece, Rosy. Sí. Primero, el don de sabiduría, ¿no? Ah, exacto. El don de sabiduría. La sabiduría nos da, el don de sabiduría, un gusto, un conocimiento sabroso del misterio de Dios, ¿sí? Nos hace gustar de Dios y nos hace penetrar en ese misterio inefable de amor que es Dios. Okay, el don de sabiduría. Dirigido a saber las cosas de Dios, no esa sabiduría. A gustar y entonces a poder vivir de acuerdo con ese don, ¿no es cierto? Poder vivir con sabiduría, ¿no? Poder aconsejar con sabiduría, pero con esa sabiduría que va ordenando todo y que va gustando al mismo tiempo de las cosas de Dios, ¿no? Ok, porque don de sabiduría. Se puede malinterpretar, decir yo quiero el don de sabiduría porque me va a hacer como sabio, pero en las cosas, por ejemplo, de la ciencia, en las cosas, entonces hay otro don, que el don de entendimiento, que es justamente el don por el cual el hombre tiene una mayor penetración de la verdad revelada, ¿no es cierto? Y entiende más los misterios de Dios, ¿no? Los misterios de Dios pues, están resumidos en el credo, pero muchas veces lo rezamos sin comprenderlo, sin penetrar profundamente lo que eso significa. En realidad, Dios es un misterio insondable, un misterio que nunca acabaremos de estudiar, ¿no? No, pues no. De hecho, el estudio de Jesucristo es el gran estudio de nuestra vida y es un estudio inacabado, un estudio que acabará con nuestra muerte y que tenemos lo terminaremos jamás. Exactamente. Y entonces, el don de entendimiento nos da esa facilidad para comprender lo que Dios nos ha revelado. Y el don de ciencia es también este conocimiento, pero en orden a la creación, ¿sí? El sentido de la creación, ¿verdad? ¿Por qué Dios ha querido crear lo que ha creado y cómo lo ha creado? De modo que
este don de ciencia también es importantísimo para saber usar también de las cosas creadas. Recuerda, Rosy, en el principio y fundamento de San Ignacio, cómo él habla también no solo del fin del hombre, sino que habla del uso de las criaturas. Sí. Y entonces este don pues ayuda muchísimo a comprender cómo Dios nos pone a disposición una serie de criaturas para llegar a Dios, para llegar a Él, para Uh-huh. llegar a Él. Entonces yo creo que este don de ciencia, amigos, creo que lo tenemos que pedir ahorita más que nunca, precisamente por las situaciones que estamos viviendo, de que ya ni siquiera se sabe lo que creó Dios, si creó el hombre y a la mujer, y quién sabe qué tantas Sí, cosas bueno, hay que más. hoy en día hay que pedir todo. O sea, de todo. Hay que venga el Espíritu Santo con toda su fuerza. Auxilio, por Sí. favor. Exacto. Después hay otro don del Espíritu Santo, que es el don de consejo, que es muy importante. Uh-huh. Justamente el don de consejo es para poder resolver las situaciones difíciles. Entonces, parte de la prudencia es pedir consejo. Ahora bien, el mismo Espíritu Santo nos da este don, que nos da una capacidad especial para resolver esas dificultades y sobre todo para aconsejar. Para aconsejarnos a nosotros mismos, pero también para aconsejar al prójimo. Por ejemplo, este don lo han tenido de modo particular, pleno, por ejemplo, el santo cura de Ars, ¿no es cierto? Bueno. El Padre Pío, el Padre Sí. Pío, ¿no es cierto? Que tenía un conocimiento también de conocer los corazones. Y una capacidad también de práctica de aconsejar Uh-huh. Y de resolver situaciones dificilísimas con una grandísima sencillez. Porque esto es muy claro en la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando ilumina la inteligencia, es, valga la redundancia, muy luminoso. Uh-huh. Es decir, es muy claro. Las inspiraciones de Dios son claras, son muy claras, muy diáfanas, dan mucha lucidez. Okay. El don de fortaleza, pues también justamente da esa capacidad, esa docilidad, justamente para resistir en los peligros, para resolver las situaciones en donde tiene que actuar la virtud de fortaleza, pero este don justamente mueve rápidamente al alma. Quiero decir también que los dones no reemplazan a las virtudes. Cuando un don actúa, por ejemplo, por un don Dios nos mueve, por ejemplo, pongamos el ejemplo de José Sánchez del Río, ¿no? A entregar la vida antes que negar a Cristo, ¿sí? Y en ese sentido, la acción es de Dios en directa en el alma. Dios mueve, empuja, ¿no es cierto? Como el viento empuja ese pequeño bote en el medio del lago. Ahora bien, cuando el alma llena del don del Espíritu Santo se deja mover, inmediatamente entra en acción la virtud. Okay. Y el hombre mismo empieza a obrar, movido por la moción del Espíritu Santo. Okay. Pero es el hombre también el que actúa meritoriamente, y por eso se ejerce la virtud en grado heroico, ¿sí? No es simplemente una actitud pasiva, no es que yo me tengo que quedar sin hacer nada, sino que la moción de Dios me impulsa, y luego yo tengo que poner toda mi actividad en el mismo sentido hacia el que me impulsa Dios mismo por el Espíritu Santo. Y bueno, creo que esto lo tienen clarísimo todos los mártires, ¿no? Sí, particularmente en los mártires Bartolomé, por ejemplo. Sí, San Bartolomé ayer. No, San Bartolomé. Sí, San Bartolomé. Todos los mártires. Sí, todos. Y finalmente el último es el don de temor. Que el don de temor también es interesantísimo. Importantísimo, sí, por favor no lo podríamos hacer todo un programa sobre el tema del temor y del amor, porque precisamente está esa afirmación de que el amor quita el temor. Pero en realidad, aquí como en todo, hay que aclarar el sentido de las palabras. Hay distintos tipos de temor. Santo Tomás de Aquino distingue, cuando trata este tema en el Tratado de la Caridad y también en el Tratado sobre la Esperanza, va a hablar del temor servil. Hay un temor inicial que mueve la conversión, que es el temor de condenarme, de caer en el infierno. Y ese temor es un temor servil, voy y me confieso para no condenarme. Me conviene.
Bueno, ese temor es bueno porque me mueve ya a Hacer salir cosas de la buenas. situación del pecado, pero todavía no es la caridad. Ok. Hay algo de caridad ahí incipiente, como en germen. Pero ¿qué pasa? Si el hombre se deja gobernar por ese don y por ese temor servil se aparta del pecado, inmediatamente la acción de la gracia y la fuerza de esa vida sobrenatural de la gracia se empieza a desarrollar y ese temor se empieza a transformar. Ahora el hombre ya no solo teme el infierno, sino que empieza a descubrir que Dios es bueno, que Dios lo ama y teme ofenderlo. Y el don del Espíritu Santo es ese temor filial, esa docilidad especial que en la cumbre de la perfección cristiana, en la cumbre de la caridad, pareciera que no tendría que existir el temor. Y sin embargo, como explica Santo Tomás de Aquino, ahí en el pleno desarrollo de la caridad divina, todavía tiene lugar el temor, este temor filial, como el acto más delicado de la caridad, ¿sí? El hombre santo, el hombre lleno del Espíritu de Dios, conserva la memoria de su fragilidad y su gratitud para con Dios, y conserva lo más puro de este temor, que es ese conocimiento claro de que ha recibido inmensos dones de Dios y que él, si fuera por él, podría ofender a Dios, ¿no? Y teme con agradecimiento, ¿verdad? Y con amor. Ok, entonces es como, a ver si me quedó claro, entonces, poniéndolo aquí en una familia, al principio yo, pues, a un niño que está haciendo pues vagancias o cosas que no tiene que hacer, y entonces llega la mamá o el papá y el papá le da unas nalgadas y entonces deja de hacer el portarse mal por el miedo que le tiene el papá que le vaya a castigar, a regañar algo. Pero después él empieza a crecer y dice, realmente ya no lo voy a hacer, no porque mi papá me regañe o me castigue algo, sino porque realmente sé que estoy haciendo, que le duele a mi papá que yo lo desobedezca, a mi papá le duele que yo esté haciendo algo mal por mí mismo. Entonces Sí. ya no es el miedo, sino que yo sé que a mi papá le duele que Sí. yo sea un hijo desobediente. Bueno, está bien la comparación, pero yo quisiera decir ahí que no sé si hacen falta las nalgadas. En realidad, aquí como para los niños. Como ejemplo. Como ejemplo a los Entonces, niños, no lo sé si Sí, se aplique. entonces fíjense que el tema es esto, ¿no? Si el niño se porta mal, es o porque no sabe lo que está haciendo o porque no recuerda la norma. En este sentido, Don Bosco era muy, muy práctico y decía, pues al niño hay que darle pocas indicaciones y claras. Pero claras. Hay que marcarle algunos límites, pocos y muy claros, y hay que recordárselos. Ese es el método preventivo. Entonces el niño no falta, porque sabe que eso no lo tiene que hacer. Pero el niño muchas veces se distrae, como nosotros grandes nos distraemos también, pero el niño se distrae, el niño pues vuelve, pues se siente pues bien, en fin. Entonces, el padre que está atento, sabe reconocer también cuando el hijo pues se descamina un poquito, ya de antemano la cosa, y puede inducir al bien, digamos, sin la nalgada. Ya cuando llegamos a la nalgada es porque hay un montón de omisiones de nuestra parte. ¿Sí? Cuando necesitamos, y no digo yo que en alguna circunstancia hubiera producido bien eso, o que Dios se hubiera valido de eso también para hacer bien a alguna persona, pero el amor es un camino superior, ¿verdad? Es un camino superior. Sí, yo lo que me refería era que realmente el hijo llega el momento de dejar de hacer lo que no debe de hacer por amor a lastimar. Sí. En este caso a Dios, sí, ¿no? Sí. Ya no porque... Es cierto que también, Rosy, en este ejemplo también, los ejemplos siempre tienen sus limitaciones. Entonces, la verdad es que el hombre solo reconoce lo que han hecho sus padres, lo que debe a sus padres, cuando es grande. Sí, venga, claro. Sí, es verdad. Porque la vida va enseñando cuánto cuestan las cosas
y va ayudando a reconocer cuántos esfuerzos, cuántos sacrificios han hecho los padres. Sí. Y muchas veces uno, cuando se termina de dar cuenta de esas cosas, ya no los tiene para agradecerles. Sí, es cierto. Gracias, mamá. Aprovechando. Por cierto, padre, no sé si me permita mencionar los saludos a los que nos están compartiendo con nosotros el programa. Gaby Fuentes dice, sí lo estamos viendo. Marilena Torres dice, saludos al padre Gustavo y a ti, Rosy. Gracias, qué bendición escucharlos, muchas gracias, hasta Monterrey. Nena, gracias. Gloria Serna, saludos, padre Gustavo, que Dios lo bendiga. Gracias. Imelda Faguaga, gracias por edificar nuestros tesoros católicos. Bendiciones abundantes desde Los Ángeles, California, para cada uno de ustedes, Valora Radio. Muchísimas gracias. Gracias por regalarnos estrellas, Imelda, y para poder seguir iluminando vidas, de verdad, a través de estos programas. Muchas gracias. Rubén del Toro dice, saludos y bendiciones. Rosy Novelle, mi mami desde Italia, bendiciones, Dios lo bendiga, padre Gustavo. Gracias. Dice Irene Álvarez, buenos días, Rosy, familia Valora, gracias por sus enseñanzas y sus oraciones, Dios los bendiga. Rosy Novelle, buenos días, gracias, padre Gustavo, gracias, hija, gracias por sus enseñanzas, Dios los bendiga. Sergio Sotelo, gracias, mami, un beso. Gracias cordiales. Salmo 114, el Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo cuides? Y el ser humano para que pienses en él. El 4, el hombre es semejante a un soplo y sus días son como una sombra fugaz. Muchísimas gracias por compartirlo. Angélica Skaki. Pues sí, claro, Angélica. Muchas gracias por el aporte. Saludos hasta Argentina. Y un saludo especial a Teresita Seguí. Con mucho cariño. Que está en Lourdes. Que está en Lourdes. No se te olvide encomendarnos, por favor. Marisol Cruz, Virgen, un saludo, muchísimas gracias. Y Imelda Fagoa dice, la gracia de la castidad solo de la mano y ayuda de Dios. Totalmente de acuerdísimo. Rocío Uriarte Villordo dice, un gran saludo al padre Gustavo, lo queremos escuchar en Vallarta con algún tema. Estoy en el aeropuerto de Puebla y aprovechando la espera con este buen tema. Saludos, Rosy, gracias, amiga chula, preciosa, padre, lo esperan en Vallarta y también. Tendremos que ir. Miles Cristi dice, muy buena, padre Gustavo, genial explicación de los dones, exacto. Lucía Cedeño, gracias, felicidades. Luz María Freire, saludos, Rosy, muchísimas gracias. Betty Hernández, saludos, amiga linda. Y pues por el momento así es. Padre, no Muy sé bien. si quiera decir algo, porque yo tengo unas preguntitas antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, decir una palabra también sobre las gracias actuales, ¿no? Sí. Que dijimos que íbamos a decir y no dijimos nada. Sí. Y es, fíjense que además de la vida sobrenatural de la gracia santificante, Dios y eso ya es una cosa que no acabaremos nunca de agradecer, porque es Sí. pues nada, es todo. Sí, es claro, todo. no. Ni con toda la vida, yo creo. Dios, que es Padre de misericordias, nos regala cada día multitud de gracias actuales. Okay. ¿Cómo cuáles? Inspiraciones, buenos propósitos, deseos de hacer obras buenas. Que definitivamente eso siempre va a ser movimiento de Dios. Cuando hacemos alguna cosa, bueno, tenemos ganas de hacer algo bueno, siempre eso viene de Dios, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, bueno, hay que discernir. Hay que discernir. Vamos a los ejercicios hay que ir a los espirituales que predican los padres de Miles Cristi, de encierro, de silencio. Pues sí, hay que, porque Rosy, como alguna vez hemos conversado, San Ignacio enseña que precisamente en segunda semana, es decir, cuando una persona se ha determinado a servir a Dios, a ser fiel, a santificarse, está caminando bien hacia Dios, aunque no haya hecho ejercicios espirituales, ¿no? En cantidad de ustedes, en la mayoría de ustedes, seguramente todos ustedes que están escuchando están aquí. Sí, claro. Pues bien, normalmente cuando Dios obra en el alma alguna emoción, o el ángel bueno, produce en el alma verdadera alegría y gozo espiritual, y quita la turbación que el enemigo induce, y que induce muchas veces con razones aparentes, con sutilezas, con falacias, es decir, mentiras frecuentes. Y entonces a veces la tentación en estos casos viene con apariencia de bien. De esto habla San Pablo, que dice que el demonio se disfraza subangelo lucis, como ángel de luz. Y entonces propone hacer cosas buenas
para que no hagamos la cosa buena que Dios quiere que hagamos. Entonces, esto es lo que necesita discernimiento. Cuando por eso no todo propósito de hacer, por ejemplo, una obra buena viene de Dios. Normalmente tendría que venir de Dios, pero pudiera ser también que el tentador nos esté sugiriendo una cosa aparentemente buena, que en sí mismo no sea pecado, pero que nos distrae, nos quita fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. Voy a poner un ejemplo. Una madre de familia que tiene varios hijos, que se dedica a cuidarlos, a educarlos, pero resulta que va a la parroquia y en la parroquia hay muchas necesidades y el párroco le pide que sea catequista. Habla con su esposo, disciernen y dicen, pues sí, voy a ser catequista, y dedica un tiempo a eso. 5 minutos. Muy bien. Pero luego resulta que además se muere la persona que estaba en Cáritas y hay que ir a ayudar en Cáritas. Y entonces empiezan a surgir otras cosas buenas, y hay tantas cosas buenas, hay infinitas cosas buenas que podemos hacer. Pero estamos desatendiéndolo más. Pero tenemos que atender a lo que Dios nos pide. Entonces, en ese caso, pues Dios pide en primer lugar la obligación de educar a los hijos y de estar atento ahí, y en la medida que se pueda también todo el otro apostolado, pero sin descuidar la obligación principal, ¿no? Ok. Aquí, muchas gracias, padre. Dice Javier Pelayo, saludos Rosy, padre Gustavo, gracias por compartir estos temas tan interesantes. Javier, sí. Está esto maravilloso y creo que sería muy bueno ir como dándonos cuenta que tanto estamos dispuestos y tenemos la disposición para recibir, para estar en gracia, permanecer, tener esa vida en estado de gracia, para poder pedir las virtudes. Y pues creo que eso se pide constantemente, y también pedir los dones del Espíritu Santo, estos que son 7, y que no sé, padre, yo no sabría cuál pedir, pero yo mejor digo, pues dámelos todos, y pues hay lo que, pues para lo que yo pueda servir de instrumento, porque pues no sabría exactamente cuál Dios quiere, pues Él sabe más que yo. Sí, ¿no? Y después también, Rosy, fíjate que por supuesto que hay que pedir explícitamente a Dios, y en diversas circunstancias uno necesita fortaleza, uno necesita don de consejo, y en esas ocasiones particulares uno pide a Dios una gracia particular en concreto porque ve que la necesita. La devoción al Espíritu Santo en general también. Pero en el fondo, fíjense que con la vida de oración se va engendrando en el alma como ese instinto de que necesito de Dios, de que necesito sus dones. Entonces hay una oración del corazón, una oración que se dice sin palabras, que es justamente ese permanecer amando a Dios y buscándolo y necesitándolo, que el mismo Dios también lo va dando, y que nos va haciendo también más atentos a Él y más dóciles a la gracia, ¿no? Okay. Y bueno, pues amigos, ¿qué creen? Fíjense que tenía... se me escapó el padre, se me escapó, nomás porque estábamos hablando obviamente del Espíritu Santo y de los dones, pero lo voy a tener que invitar para otro programa, porque su testimonio también, cómo el Espíritu Santo obró en usted para poder discernir su vocación, por ejemplo, que bueno, ese pues ya Ariel ya nos dijo, quedará pendiente. Para la eternidad. No, padre. Bueno, ahí en la eternidad nos vamos a enterar de qué es lo que hizo el Espíritu Santo. Muchas de esas cosas yo no las sé. Pero bueno, pues algo que usted se dio cuenta, por ejemplo. Sí, claro. Pero bueno, pues amigos, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Pero también ahorita quiero, aprovechando que el padre mencionó también los ejercicios espirituales, y pues esto de San Ignacio, porque en los ejercicios espirituales de encierro, de silencio, realmente necesitamos ese silencio tanto externo, o sea, exterior, en un lugar realmente dispuesto para eso, y también interno, un silencio interno para poder disponernos precisamente para escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Y estos ejercicios espirituales de encierro, de silencio, de verdad que predican los padres de Miles Christi, maravillosos, de verdad, se los recomiendo pues con todo mi corazón, con los ojos cerrados. Y llámenle a la buena de Gaby al 3316-695911 para que pregunten la fecha más cercana
a ustedes, no importa si tienen que viajar, de donde tengan que viajar, se los recomiendo, se los recomendamos muchísimo. Así es. También para este discernimiento de espíritus, como dice San Ignacio, ¿no? Y también está en puerta, también están en Monterrey, va a haber ahora en Guadalajara en septiembre, octubre, en Monterrey, creo que es octubre, noviembre, para hombres, para mujeres. Y otra cosa muy importante, para jóvenes viene parresía, esto es algo maravilloso para jóvenes de 16 a 28 años, va a ser el del 29 de septiembre, 30 de septiembre y 1 de octubre, es fin de semana, también escríbanle a la buena de Agave 3316695911, inviten a todos los jóvenes, hijos, sobrinos, primos, parientes, vecinos, no importa, es un lugar, se van a divertir, van a compartir, van a conocer a muchos más jóvenes de su edad, pero sobre todo van a estar bien formados. Padre, ¿qué nos puede decir usted de parresía? Pues que hay unos cuantos lugares porque la casa es muy grande, pero es limitada, así Exacto. que hay que anotarse cuanto antes. Es una experiencia lindísima de convivencia, de juego, de crecimiento en la fe, de formación, de crecer también en la amistad, en el conocimiento con otros jóvenes, y sobre todo en el conocimiento de las cosas de Dios, y que da muchas veces una variedad de temáticas que nos preparan. Además, sí. Porque Exacto. esto es como la gracia, ¿no? Que la gracia que recibimos en el presente nos prepara para el futuro. Parresía, que la palabra parresía significa justamente eso, ¿no es cierto? El poder hablar con libertad, decir las cosas como son. Hoy en día no se pueden decir muchas veces las cosas como son, ¿verdad? Hay que Entonces, tener parresía. pues ahí hay que tener parresía. Pues ahí en parresía hablamos de las cosas de Dios, de las cosas de la fe, de las necesidades de los hombres, justamente con parresía. Exacto, y les damos una buena noticia, también pueden buscarnos en estos programas de los Tesoros de la Fe en YouTube, ya están también en YouTube, búsquenlos, los Tesoros de la Fe, Valora Radio, es que sí que ya se acabó. Y bueno, dice, ¿saben acá si en Costa Rica los hacen? No. Estamos en Argentina, Estados Unidos y bueno, en Italia. En Italia también. ¿Y aquí en México? Sí, en México. Pero si nos invitan, vamos, ¿eh? Si nos invitan a Costa Rica, van los padres. Lilian Morlas, muchas gracias por este mensaje tan claro y edificante. Dios los bendiga. Y bueno, busquen también Historias Católicas en Spotify, YouTube. De verdad, acaban de cumplir 100 programas. Y bueno, gracias, muchísimas gracias. De nada, padre. Rosy, gracias por la invitación. Gustavo Seguí, un gusto de estar con ustedes. Y queda pendiente otro programa con usted, si Dios Todas quiere. las veces que sea necesario. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. De verdad que Dios los bendiga y compartan este programa para poder seguir pues cambiando vidas. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes en un programa más de Los Tesoros de la Fe Católica. Chao, chao. Bendiciones. Gracias. Listísimo.